Les saluda Melissa Valerio y qué gusto acompañarle acá en el programa Conversamos, en donde siempre dedicamos ese espacio para que usted pueda informarse de temas nacionales que tal vez usted no conocía, pero puede sorprenderse de todo eso que nos ofrece la información a través de la pantalla de su canal 13 y de la Nacional 101.5 FM, siempre trayéndole toda esa información que usted necesita. Hoy, como siempre, me acompaña un invitado para hablarnos hoy de educación, de la importancia de este sector, de qué debemos saber, incluso cómo podemos emprender en esta materia, que tal vez usted no podría relacionar educación y emprendimiento, pero acá lo vamos a hablar para conocer un poco de cómo se puede hacer. Y para eso me acompaña el experto de Kumundón, Héctor Barrera, para hablar un poco sobre esta iniciativa, sobre este potencial que tiene el sector para emprender. Así que muchas gracias por acompañarnos, don Héctor. Muchas gracias, Melissa. Un gusto poder estar con ustedes hoy. Don Héctor, qué importante es que la gente conozca que cuando se habla de educación se puede emprender. Es una iniciativa o es un sector en el que se puede explotar y puede haber, como siempre, porque lo que todos buscamos, un ganar-ganar. Sí, sin duda el sector de la educación tiene un factor muy importante, que no solamente tiene que ver con la importancia del emprender y poder tener un negocio en medio de ello, sino también que con un sentido de vocación aportas a la comunidad. Entonces, es el elemento más importante, no solamente el medio para poder subsistir, poder tener una iniciativa de un negocio, sino los grandes resultados y beneficios que logras en el impacto de tu comunidad y cómo logras cambiar vidas cuando trabajas en el sector educativo. ¿Existe ese potencial a nivel país? Bueno, yo sé que ustedes trabajan un tema bastante regional, pero bueno, ¿existe esa iniciativa sector país en el tema de la educación? Sí, estamos muy preocupados en Kumon sobre este impacto que trajo la pandemia. Sin duda, la pandemia fue una cuestión que no estábamos preparados para ella. Y de pronto, en muchos de los países de los cuales tenemos presencia, vimos cómo el sector educativo se subió al proceso, implementó cosas como todos, en el medio de una situación que no estábamos preparados, y eso trajo un impacto y un rezago educativo. Entonces, de ahí la importancia de poder brindar herramientas y poder brindar recursos, no solamente a ya los sectores educativos, como el gobierno y lo que está aportando. Sé que Costa Rica está muy preocupado, el sector de educación, el área de educación en el gobierno por reconocer el impacto que trajo la pandemia, pero también por traer una resolución. Y nosotros queremos abonar a esta forma de poder traer recursos con una metodología que está aprobada hace más de 60 años. Eso le iba a preguntar, porque tal vez muchos están en casa preguntándose, ¿qué es Kumon? O sea, ¿cómo se come eso, verdad? Tal vez en las palabras más sencillas para que también aprendamos un poquito, no solo del emprendimiento, sino en general, del concepto. Sí, mira, Kumon es un programa after school que nació hace 60 años en Japón. Venimos de Japón desde hace 60 años y nació por el interés justamente de un padre, que era el profesor Toro Kumon, de quien llevamos el nombre, que quería ayudar a su hijo a resolver todos los problemas que tuviera en matemáticas, ya que su hijo tenía algunas dificultades. Y dijo, vamos a resolverlo de una sola manera, y lo que hizo es crear una serie de ejercicios que llevaran a su hijo a poder tener conocimiento y dominio de las matemáticas antes de la universidad, del sector secundaria, y que pudiera hacerlo con facilidad. Inició una serie de ejercicios, estando su hijo Takeshi en segundo de primaria, y para sexto de primaria, él ya sabía cálculo de preparatoria. Hagamos una cosa. Y con ello, pues precisamente imagínate, un estudiante que está muy avanzado, nunca tuvo problemas más con el tema de matemáticas. Qué importante ese concepto, ¿verdad?, que tal vez no conocemos, pero bueno, vivimos en un mundo en donde hemos visto que lo colectivo no siempre funciona. A veces hay que individualizar a los mismos estudiantes para que puedan aprender de formas diferentes y poder encontrar esas herramientas propias para poder ser exitoso, porque a algunas personas les cuesta las matemáticas, a otras personas les cuesta la redacción, la caligrafía. Entonces, encontrar esos momentos, esas herramientas. Pues justamente acabas de decir algo muy importante, que son los pilares educativos.
de la metodología. Y es que reconocemos que cada quien aprende de manera diferente. Entonces, muchas veces lo que llamamos este sistema de aprendizaje colectivo que acabas de mencionar es un sistema que hace que los alumnos más adelantados o que necesitarían un ritmo mucho más rápido, de pronto se aburran y lo sientan como una situación donde no aprenden. Y de pronto hay alumnos que necesitan más tiempo en algunos aprendizajes. Todos aprendemos de la misma manera. Necesitamos repaso en algunas cosas, en otras podemos ir mucho más rápido porque lo captamos, pero tiene que ver con nuestro proceso individual de aprendizaje. Y creo que es uno de los aportes más importantes de Kumon. Lo que hace es hacer un programa hecho a la medida de la forma de la forma de aprender de cada uno de los alumnos. Y con ello, si tuviéramos hoy 500 alumnos en Kumon, tendríamos 500 diferentes programas porque creemos que cada uno puede aprender de manera individual. Ahora, bueno, usted decía que este programa, este método viene de 60 años de Japón. Entonces, ¿tienen ustedes un concepto un poco más global de saber cuáles son esas necesidades de los estudiantes, no solo en Costa Rica, en el mundo? Y tal vez ir más allá de la pandemia. La pandemia profundizó un problema que existía, tal vez, pero que se hizo más grave a la hora de sacar a los chicos de las aulas. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades o esas falencias que hay en materia de educación a nivel regional o incluso global? Sí, siempre pues las pruebas de exámenes diagnóstico nos permiten reconocer cuáles son estas necesidades particulares. Y creo que, sin duda, contándote una vez más la historia, iniciamos nosotros con un programa de matemáticas, pensando no solamente en que aprendieran matemáticas los estudiantes, sino lo que deja la herramienta a nivel de pensamiento concreto y abstracto en el desarrollo de la propia, el desarrollo de la mentalidad y el desarrollo cognitivo de cada uno de los estudiantes. Y por otro lado, nos dimos cuenta que aprender el idioma inglés es una oportunidad para que los estudiantes puedan abrirse a un campo diferente, que puedan reconocer cómo se piensa en otros lados desde la perspectiva del idioma, y estamos concentrados no únicamente en que el estudiante hable el idioma, sino también que pueda leer textos originalmente en escrito. Entonces hablamos de comprensión lectora en el nivel inglés, que es un elemento mucho mayor y de mayor habilidad y mayor capacidad. Don Héctor, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Acá en el programa conversamos, pero antes de irnos, quiero contarles a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que vamos a conversar un poquito de qué se necesita para poder emprender en Kumon. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuáles son esas herramientas que necesito para poder aplicar este tipo de metodologías y emprender y que sea una oportunidad para mi familia o para mi grupo? Así que vamos a hacer una pausa, pero ya venimos. Continuamos acá en el programa Conversamos. Me acompaña el experto en Kumon, don Héctor Barrera, y hemos venido hablando sobre esas oportunidades que nos da el sector educativo de no solo hacerlo de una forma o la tradicional que ya conocemos, sino que hay muchas metodologías o herramientas que nos permiten educarnos o educar a nuestros hijos de una manera diferente, tal como el método Kumon, que ya nos venía explicando, que nace de hace 60 años en Japón. Pero bueno, a Costa Rica, como siempre, llegan todas estas tipos de herramientas y ya se ha implementado en nuestro país. ¿Desde hace cuánto, don Héctor, se aplica aquí? Llegamos hace 2 años aproximadamente a Costa Rica, casi en el proceso de cierre de la pandemia, en esa fecha 2021 aproximadamente, noviembre de 2021. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los usuarios del método? Hemos estado muy sorprendidos por el deseo y el interés de poder conocer. Vemos cómo hay una corriente, una necesidad por buscar estos programas que fortalecen lo ya aprendido en la escuela. Y creo que en este momento estamos en Costa Rica viendo nuestros primeros frutos, ya que una de nuestras primeras promesas es que podamos llevar al estudiante a que domine todo lo que necesita saber de su grado escolar en menos de 12 meses, sin importar dónde empiece. Entonces, pues sí estamos recolectando ya los primeros estudiantes que están por arriba de su grado escolar, y con esto, pues estudiantes que dicen: matemáticas es mi materia favorita, y que en el pasado no lo decían. Estamos muy contentos con eso.
Tal vez sería bueno explicar un poquito que el Kumon, cómo se distancia del homeschool, ¿verdad? Porque tal vez podría existir alguien que piense, eso es como estudiar en casa o sí, digamos, ¿cuál es la particularidad? Sí, un sistema de homeschool lo que hace es sustituir a la escuela tradicional o la escuela pública o privada bajo el sistema escolar de gobierno. Y básicamente lo que hace es buscar otro camino que se basa en que haya una persona en casa, generalmente la mamá o a veces el papá también, que aportan y que van llevando y guiando al estudiante con ciertas metas de conocimiento. El programa que parte de Kumon se basa en poder llevar al estudiante más allá de su grado escolar sin importar cuánto avance. Y lo que hace es establecer desde la base, es decir, desde donde lo primero que hacemos es hacer un examen diagnóstico que nos permite conocer cuáles son las dudas del estudiante y desde ahí partir. ¿Qué provoca esto? Que el estudiante pueda avanzar a su ritmo y que no tenga dudas. Entonces somos más que un programa de aprovechamiento o que resuelve el rezago educativo. Nos vamos desde las bases y vamos avanzando hasta que el estudiante va 3, 4, 5 años y se completa en el momento que el estudiante para matemáticas domina todo el conocimiento de preparatoria, sería de secundaria aquí, antes de entrar a la universidad y que pueda hacerlo con facilidad y que pueda, como te decía, en el idioma inglés, aprenderlo y leerlo con textos originalmente escritos en inglés. Me parece a mí que además este método le da una oportunidad de madurez y disciplina a los estudiantes porque les da ese extra que tal vez les falta en los centros educativos, ya sea público o privado. Nosotros tenemos este segundo fundamento, es que creemos que es importante a través de las matemáticas y el inglés desarrollar habilidades en el estudiante. Y entonces, por citarte una sola, nuestros estudiantes en Kumon trabajan todos los días. Y cuando hablo de todos los días es días de fiesta, días de Navidad, cumpleaños, todos los días trabajan porque creemos que se aprende en periodos cortos pero constantes. Y entonces desarrollamos hábitos de estudio. Y eso es una fortaleza muy importante. Y además de que cuando un estudiante aprende por sí mismo, que es un siguiente pilar, y resuelve cosas por sí mismo, lo que genera es autoestima. Es decir, la capacidad de que yo puedo enfrentar retos, lo hago por mí mismo, sin que nadie me enseñe, y lo logro. Y aprendo cosas que son complejas. Y entonces tenemos algún momento que los padres ni siquiera entienden cómo hacen operaciones que son ecuaciones, que tienen que ver con álgebra, y tenemos un niño de primaria haciendo eso, ¿no? Claro. Y este método puede aplicarse a cualquier persona, o bueno, menor en este caso, puede ser con dificultades de aprendizaje, con alguna incluso discapacidad. El programa está abierto a adaptarse a las personas. Sí, es correcto. Como es individualizado, hacemos que el proceso es el estudiante quien nos marca el ritmo. Y entonces él es el que nos dice, ya está listo para los siguientes temas o necesita un tiempo de repaso. Y entonces esto hace que el programa mismo nos ayude cuando hay temas de algunas dificultades con el aprendizaje. Entonces, porque es individual. No tenemos un periodo, no tenemos ya terminó, ya inició, más bien el alumno nos va marcando el proceso. Y te comentaba esto porque, por ejemplo, yo soy madre de una niña con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje de las personas con este síndrome es un poco más lento y qué interesante conocer este tipo de herramientas que pueden tener esa ayuda extraescolar para desarrollar sus habilidades. Justo, es que el alumno nos marca el proceso en donde está listo. Y algunos, no solamente síndrome Down, pero nosotros mismos tenemos procesos en donde necesitamos más práctica en algunas cosas y hay otras cosas que nos hacen fáciles. Entonces, es el alumno el que nos marca este momento para poder estar listo. Ahora, bueno, antes de la pausa había mencionado lo de qué podía hacer alguien que se esté interesado en esta metodología común para aplicar, para aprender, incluso emprender dentro de esta metodología. Pues tenemos una forma de poder llevar el conocimiento de la metodología que es a través de un modelo franquiciado.
Y justamente dentro de los beneficios, de los grandes beneficios que trae la metodología, es el impactar una comunidad, es decir, aquellas personas que están a tu alrededor. Y justamente hemos visto y hemos seleccionado algunos lugares donde creemos que podemos aportar a la comunidad. Y entonces lo haces desde el interés de poder tener esta combinación, un emprendimiento de negocios, pero sobre todo el elemento más importante es este sentido de vocación y de aportar a tu comunidad y ver niños con autoestimas muy altas y que puedan sentirse muy seguros con los conocimientos. Y entonces este es uno de los elementos más importantes para nosotros, para reconocer alguna persona que quiera poder emprender desde la metodología Kumon. Esto puede ser desde una persona interesada en abrir no sé, una escuela, un centro educativo, o alguien que también quiera aprender del sistema. Sí, nosotros le llamamos Centro Kumon, que es un centro, es un local, es un lugar en donde los estudiantes van 2 veces a la semana, ya que básicamente la metodología se basa en el hogar. Pero los estudiantes van a ser observados 2 veces a la semana y abrimos pequeños centros donde los estudiantes van yendo a recibir instrucción, a recibir líneas de poder aprender, y esto lo hacen a través de una figura que le llamamos instructor. Y ese instructor es quien se encarga de operar el negocio y a su vez pues es el dueño de esta franquicia. Bueno, vamos a ir nuevamente a una pausa, don Héctor, para venir a hablar un poquito más de esta posibilidad de emprender y cómo también esto puede ayudar a nuestra comunidad, ya lo decía don Héctor, a través de metodologías diferentes de aprendizaje para crear adultos con mayores capacidades en la matemática y en inglés. Vamos a una pausa, ya venimos. Continuamos acá en el programa Conversamos a través de la pantalla de su canal 13 y de la Nacional 101.5 FM. Yo sé que usted está súper interesado conociendo un poco más de esta técnica o esta metodología Kumon que proviene de China desde hace 60 años, y don Héctor Barrera nos ha venido explicando un poco sobre este proceso y cómo pueden emprender. Si usted está interesado también en poder tener un emprendimiento relacionado a la educación o está estudiando docencia o administración, yo creo que esos serían algunos de los públicos metas, don Héctor. Sí, y creo que es importante esta necesidad que está aflorando en los papás. Tenemos un reto muy importante. El reto importante es que en este momento nuestros hijos que surgieron de la pandemia van a seguir avanzando en la escuela. Y en algún momento van a tomar una decisión de vida, Melissa, muy importante, que es la universidad. Y vamos a traer una serie de rezagos educativos que van a hacer que nuestros hijos opten por la escuela que pueden y la carrera que pueden y no por la que desean. Y si a la par vamos pensando en esto que se viene hablando en el mundo sobre inteligencia artificial, el avance de la tecnología, se va a requerir cada vez más y más personas que dominen particularmente el tema de matemáticas y particularmente el lenguaje del mundo. Entonces, esta es una oportunidad, para mí es una ventana de oportunidad en poder abonar a cada una de las generaciones. Por citarte algo, tenemos más o menos cercano o un poquito más de 1 millón de personas en Costa Rica que están en edad estudiantil y que fueron impactadas por este rezago. Entonces, tenemos una población muy importante que en algún momento va a requerir optar por esta decisión de vida. Y curiosamente en Costa Rica estamos con el mismo porcentaje. De la población estudiantil, solamente el 16% opta por carreras que tienen que ver con tecnología o que tengan que ver con temas involucrados con matemáticas o inglés. Entonces creo que es importante, tenemos un sector y lo que estamos buscando es precisamente estas personas con un sentido de vocación, con un sentido de aportar a la comunidad, para que puedan trabajar en esta ventana de oportunidad que tenemos unos 6, 10 años como máximo, para que esta generación pueda llegar a tomar la universidad que quiere en el mundo y que pueda tener este nivel que platicabas hace rato, un nivel global, porque es lo que tiene como un estándar internacional que permite que un estudiante en Costa Rica pueda competir contra el mundo.
Usted, don Héctor, me decía que, bueno, ustedes están instalados en el país desde hace 2 años más o menos. ¿Cuántos centros están aplicando actualmente esta metodología y cuántos alumnos o cuántos estudiantes tienen? Pues en ese momento llevamos aproximadamente 2 centros que están aquí operando, uno en Escazú, otro en Curridabat. Estamos próximos a abrir en Heredia, que es nuestra próxima interés para poder aportar de esta comunidad, y actualmente tenemos como 200 estudiantes en promedio, más o menos, desde estos centros. ¿Y en el mundo? ¿O por no, regionalmente? Pues la visión, para citarte un poco, Kumon tiene presencia en 55 países en el mundo. Tan solo son 45,000 centros educativos en el mundo y han pasado más de 4 millones de estudiantes. Entonces, sí tenemos una presencia importante. Tan solo en México, que es de donde vengo, pues tenemos 500 centros y más de 45,000 estudiantes. Y bueno, qué importante es en este momento en donde la educación, hace poco acá en nuestro país se dio a conocer un estudio de la educación donde se daba a conocer que existía un cierto rezago a nivel educativo por la pandemia, por decisiones gubernamentales y demás. Entonces, qué importante es conocer este tipo de opciones para que nuestros hijos no se queden en ese limbo o en ese falta de rumbo que se le ha llamado tal vez acá en nuestro país en materia educativa. Sí, sin duda, como te comento, es una oportunidad que permite 2 cosas. Uno, cuando hay una persona como, ¿cómo aporto a mi comunidad? ¿Cómo hago? Pero también, por otro lado, ¿cómo emprendo y cómo hago de esto un negocio sustentable? Tenemos un modelo que ha sido probado en 55 países y que ha pasado muchas pruebas, muchas pandemias, muchas dificultades, y es un modelo probado. Entonces te permite tener la confianza de tener un modelo de negocio probado con una metodología que impacta las vidas, y esto hace una combinación ganadora. Y alguien podría pensar o escucha la palabra franquicia y se puede tal vez asustar o diga, no sé, o no tengo la suficiente experiencia o no tengo el conocimiento para poder formar parte de una franquicia. ¿Cómo funciona? Pues particularmente es una pregunta recurrente. ¿Necesito ser un maestro? ¿Necesito tener una carrera en educación o una profesión en educación? No, lo que hacemos es trabajar con profesionales que tienen ciertas habilidades, pero los hacemos expertos en la metodología. Y es ahí donde parte. Entonces, cualquier persona que tiene esta pasión por la educación, y soy muy reiterativo porque es así, esto es lo que marca cuando quieres aportar a la comunidad, y entonces tienes esta pasión, nosotros dedicamos a enseñarte esta metodología y a partir de ahí que puedas emprender. Nos quedan 2 minutitos, don Héctor, y bueno, me gustaría mucho para finalizar, reiterar, como ya lo usted venía diciendo, hemos venido hablando mucho de la vocación, pero qué importante es tener vocación y pasión cuando hablamos de educación, porque estamos transmitiendo un mensaje, un conocimiento a futuras generaciones. Sí, cuando estás dedicado a tu vocación, el trabajo se convierte en vacaciones. Realmente nuestros instructores son personas que tienen esta vocación y es lo que estamos buscando. Personas que quieran aportar a la comunidad y que tengan este sentido de cómo hago algo y que al mismo tiempo se convierta en un estilo de vida y una forma de poder seguir emprendiendo y tener un negocio. Así que, pues, hemos tenido reconocimientos a nivel mundial como modelos de negocio probados y modelos de negocio que tienen reconocimientos porque tienen grande accesibilidad. Entonces, creo que es una oportunidad. Estamos muy interesados en poder tener estos centros educativos en lugares muy específicos para que puedan generar este impacto en donde más lo necesitan los estudiantes. Muchísimas gracias, don Héctor, por habernos acompañado. Un gusto. Gracias, Melissa, por permitirme estar aquí. Conversábamos con don Héctor Barrera, quien es experto en Kumon. Yo sé que tal vez usted no conocía de esto, pero bueno, a partir de hoy ya usted conoce un poco más sobre esta metodología que tiene más de 60 años y bueno, ha llegado a Costa Rica y usted está aprendiendo un poquito más de esto. Muchísimas gracias. Se despide Melissa Valerio y nos vemos en otro Conversemos. Hasta luego.